también de todo. Aquí están nuestros economistas, señores. Compañía, el ABC1 de la economía. Muchas gracias a la banda. No sé de qué la banda está tan contenta, la verdad, pero se esperaba esta alza en el Transantiago, ¿no? Venía, sí, acuerda que se está presentando un proyecto de ley que lo que busca es congelarlo por parte del Ejecutivo, pero venía, o sea, de hecho hoy hablan de que el incremento que ha tenido el petróleo en el último tiempo y las medidas alcistas del IPC han llevado a que nuevamente vuelva a subir 10 pesos, quedando en 590 y en 670 el metro. En febrero subió 20 pesos también, ¿no? Exactamente. O sea, hay una tendencia a que vaya subiendo el transporte, digamos, que representa lo que tú decías, Alejandro, en algún momento. Uno de los tres ingredientes. Uno de los tres ingredientes del que le has denominado... Nosotros, la inflación de los pobres o la inflación del hogar. Del hogar, claro. Hogar, o sea, transporte, vivienda y alimentación. Sigue pegando este tema sumamente fuerte todavía, aunque tengamos bonos, el bono es solamente una medida de parche, como decíamos la semana pasada, post gastos, la gente ya hizo los gastos fuertes de esta alimentación, ya pagó los incrementos que han tenido los alimentos, y viene a mitigar un poco de alguna manera esos gastos. Hablamos de un promedio de 55.000 pesos por familia, pensando que tienen 40.000 más 2 niños, que son 7.500 pesos cada uno. Marcel, bueno, la verdad es que nos sorprende porque finalmente si el presidente de la República pide precisamente que se regule esto, que va al Congreso, ¿no es cierto?, en el fondo para poder parar las alzas en el Transantiago, quiere decir de que en la planificación normal seguiría subiendo el transporte, digamos. Lo que pasa es que es difícil imaginar que no sea así, ¿no? El modelo en que nosotros estamos sumergidos, ¿no?, subsumidos, aplastados, devorados, destruidos, ¿no?, es este, ¿no? Esto es lo que, así funciona esto. Te suben los costos, suben los precios, y el consumidor no es parte de tu preocupación, porque al final eso se llama una suerte como de... Es un mercado inelástico, se dice en economía. O sea, se compra igual, se consume igual. La gente está absolutamente obligada a usar el transporte, no tiene alternativa, no puede moverse. El transporte público es la única alternativa para el 80% de los chilenos. Entonces tú tienes una situación de poder dentro del mercado que puedes fijar los precios donde quieras, como quieras y en función de tus costos. ¿No es cierto? Ahora, eso... No sé si podemos hablar también de ese problema, ¿no? Anuncia y preanuncia lo que va a pasar con el tema de la pobreza y la desigualdad. Las cifras que vienen ya se están poniendo el parche en telería. El ministro de Educación, el ex ministro de Educación y ahora ministro de Mideplan, dijo, bueno, hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que la cosa viene re mala, ¿eh? La desigualdad crece. Y es que obvio que tiene que crecer la desigualdad. Se hace mucho tiempo que las cifras están escondiendo una realidad tremendamente dura, que el 90% de los chilenos no llega a fin de mes. Que el 90% de los chilenos, como no llega a fin de mes, entonces está en una situación de pobreza. No es el pobre que vive bajo los puentes, pero es el que no le alcanza los ingresos para vivir y enfrentar sus necesidades. Esto del subir el Transantiago, subir los alimentos, es la lógica de un mercado que funciona en términos de la ganancia y el lucro. Esa es fundamentalmente la lógica, el objetivo, la razón de ser de la producción. Y además uno debería pensar esas cosas, ¿no? Cómo los alimentos, como las cuestiones más básicas y fundamentales están en segunda prioridad, son menos importantes que la ganancia y el lucro del capitalista. Esa es la enfermedad social que vivimos en Chile, el lucro y la ganancia por sobre las necesidades fundamentales de las personas. Y eso pasa en el Transantiago, en los alimentos y en donde sea, en la salud, en la previsión, porque este país está enfermo de lucro, está enfermo de necesidad de ganancia de un sector minoritario además, ¿no? Entonces, no me extraña, va a subir y va a seguir subiendo. Y no le va a importar a nadie que mañana sea el 99% de los chilenos que no lleguen a fin de mes. Porque esto, la única manera de pararlo, la única manera de detenerlo es que los chilenos tomen conciencia y se conviertan en actores políticos.
y sean políticos y entiendan que las transformaciones que requiere un país, que necesita un país, son transformaciones políticas. Y eso no va, nada de esto va a cambiar a no ser que en los chilenos haya ese cambio y estén dispuestos a hacer cambios políticos a partir de su compromiso, de su trabajo, de su toma de conciencia, de su organización, de su trabajo en dirección a que las cosas cambien en la dirección correcta. O sea, la economía finalmente es supeditada por el político, ¿no? Es que es lo mismo, la política y la economía funcionan, son dos caras de una misma moneda. Yo no sé si son tan exactamente tan lo marcadamente dos caras. Lo que sí yo creo que no sé si el camino es que efectivamente politizar completamente un movimiento social, pero sí es importante. Pero si los movimientos sociales son políticos. De acuerdo, sí, claro, sí, pero hoy día, pero el movimiento hoy día nos estamos dando cuenta, y lo que para ti tú hablas de un movimiento mucho más profundo, mi postura es que hoy día tenemos que hacer de una manera de empezar a hacer un Chile más justo, un Chile más equitativo, y eso pasa efectivamente por darle una nueva visión y un ajuste de tuerca a todos los sistemas que hace 30 años eran muy buenos, que están en proceso de crecimiento, y hoy día que llegaron a un momento tienen que empezar a ajustarse. ¿Cuáles eran buenos hace 30 años y que se deben? Por ejemplo, la apertura internacional de Chile. El empezar a producir en buenas cantidades, una buena cantidad de materias primas que se exportaban al interior. Resulta que esa exportación al exterior, hace 30 años, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos exportando el cobre, el lingote, la madera. Hace 30 años, Alejandro, pero desde la independencia hasta el día pero seguimos haciendo lo mismo. Pero el momento pasa por ahora por estructurar. Bueno, ¿de qué manera generamos mayor igualdad y hacemos que efectivamente baje esos indicadores macroeconómicos que hablamos nosotros la semana pasada, bajen efectivamente los a la microeconomía? Y eso pasa, como decías tú muchas veces, mover también el aparataje productivo de Chile y hacer que sea, ¿no es cierto?, que en vez de mandar el lingote, mandemos alambres de cobre, en vez de mandar el chip de madera, mandemos puertas de madera al exterior. Y eso pasa por efectivamente empezar a hacer clústeres productivos que hagan más necesario el aprovechamiento ¿no es cierto?, de toda la estructura económica que tenemos en Chile, para hacer un país mejor. Pero ahí hay un problema entre medio. Te lo pongo así, digamos. Cuando en vez de mandar madera o el chip que dice usted, mande la puerta, resulta que los que hacen la puerta todo no van a recibir ningún dinero extra, digamos, por su trabajo, parecido al que ganaban antes, y se va a quedar la plata en el que el dueño de la empresa de la puerta, digamos. Porque ese es el problema que tiene Chile. Lo que hacía nosotros, mandamos el tema en madera, el chip lo mandamos a China o lo mandamos, ¿no es cierto?, a Japón, y ellos en la puerta, después nosotros lo compramos, en vez de uno lo compramos en 2,5. Pero el problema que tiene es que ese problema, básicamente, si uno lo mira desde afuera, como ciudadano, el problema que tiene Chile no es un problema que no haya ingresos, que no haya dinero. El problema que tiene Chile es que está mal repartido el dinero. Exacto. Entonces, yo le digo, la solución es solamente que pasemos de exportar, es fácil, la madera, y que los trabajadores que están laborando para que esa madera salga ganen 10. Usted dice, no, hay que exportar puertas, y resulta que los trabajadores que hacen la puerta ganan 10. Entonces, finalmente, que haya un avance entre la madera y la puerta para los trabajadores, para la gente común y corriente, para la secretaria, para el oficinista, para el señor que trabaja, el que maneja entre el chip de la madera y la puerta hay un proceso productivo entre medio. Y eso también se tiene que hacer en Chile. Y en base a eso, por eso le digo, el problema no está el problema no está en lo macro, el problema no está en si se hace más empresas, el problema está en que la gente que contribuye para que el país sea más productivo no recibe la misma gratificación. De acuerdo con César, pero en la medida en que yo entrego ese elemento y lo hago productivo y genero mayor posibilidad de producción, también significa que con una visión más macro yo también puedo hacer que se vayan, ¿no es cierto?, mejorando mis condiciones económicas internas, y también eso significa que yo pueda subir los aranceles, que yo pueda subir los salarios y que vaya dando la mejor condición de vida. Es decir, lo que tenemos que apuntar acá, de alguna manera, es cómo vamos haciendo un Chile más equitativo, y eso pasa también por incrementar nuestro proceso productivo interno. Pero yo siento que tiene que haber otro tipo de cambio, además de ese, digamos, lógicamente, en las reglas del juego, en el rayado de cancha, en la conciencia de algunas personas, en las modificaciones de las bancas. O sea, por eso te digo, no es solamente como el país, porque eso lo venimos hablando hace muchos años. Yo desde que estaba en el colegio... Claro, hay que dar el salto, hay que mirar al Pacífico, hay que cambiar al servicio, que hay que en la puerta de no sé qué. O sea, yo que estoy en educación cívica en el colegio, que vengo también con el mismo discurso, y resulta que el país lo ha hecho. Este no es el mismo país de hace 20, 30 años atrás, pero resulta que el beneficio lo han tenido unos pocos y no todos. Ese es el gran problema de Chile. Ahí viene el tema de cómo manejamos este tema para bajarlo hacia la economía, a la economía real.
cuando hablamos, por ejemplo, y por eso hablamos también de la importancia, lo hablamos ¿no es cierto?, la semana pasada, esto de generar una modificación de binominal en donde no se puede a los senadores subir unilateralmente casi 11 salarios mínimos porque son costos de viáticos y si ellos tienen, ¿no es cierto?, como se planteamos de una vez, garantizados prácticamente el 80% de las bancas senatoriales están aseguradas entre las dos coaliciones. Entonces, es un riesgo, pero la verdad que el beneficio es muy alto. Tenemos también el tema de generar modificaciones a la estructura de la reforma tributaria. O sea, en Chile, como tenemos hoy día, tanto esta política de ajuste, que es más bien un tema cosmético, no ayuda a efectivamente ser un Chile más justo. Para poder apalancar a las pymes, para poder perfeccionar al trabajador, para que el trabajador, al tener mayor conocimiento y mayor perfeccionamiento, también pueda cobrar más y el producto final que estamos entregando como Chile en su totalidad es mejor. Esto es un conjunto de cosas, sin lugar a dudas. Lo que ustedes planteaban no es inconsistente, digamos, en términos de los cambios que hay que hacer, porque por una parte, si tú no cambias las reglas del juego, la forma, el tipo de relación, no regulas cómo se vincula el trabajo con el patrón, el capital, el dueño de la empresa, qué sé yo, muy probablemente cualquier otro cambio en la dirección correcta, digamos, no vaya a tener la repercusión que uno espera, ¿no es cierto?, que los beneficios, que una parte mayor del excedente productivo se destine al trabajo y se remunere al trabajo con ese excedente. Pero también es cierto que si tú no haces cambio en la dirección de complejizar los procesos productivos, si tú pasas de agregarle valor, digamos, ¿no?, que es la historia ya vieja y antigua que tiene más de 100 años como debate en la economía. Cuando tú le agregas valor, ¿no?, lo que tú haces es, en el fondo, el valor está contenido más bien por la inteligencia, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, vendes un trozo de madera recién cortado y lo exportas, tu ingreso es por el trozo de madera. Pero si ese tú lo conviertes en un mueble, o en una guitarra, o en un violín, ¿no?, que le pones inteligencia, sofisticación, la mayor parte del valor no va a ser la madera, sino que al ingeniero, al productor, al trabajador, al artesano que hizo ese instrumento, ¿me entiendes? Entonces, también es una manera de mejorar las condiciones sociales y los ingresos de las personas cuando los haces participar en procesos productivos más complejos, más sofisticados, que requieren mayor habilidad, mayor inteligencia. Es que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Esas dos cosas pero yo creo que la trampa en que estamos los chilenos, como ciudadanos, estamos entrampados, sin lugar a dudas, sí, claro. La trampa está en que en muchos sectores de nuestra economía, de nuestra industria, se ha hecho eso. Quizás no al nivel que uno quisiera, pero no han sido traspasados los beneficios a todos. Exacto. O sea, se ha hecho durante 40 años, digamos, pero no dio muy buenos resultados. Fíjate que a mí me tocó la semana pasada, el jueves me invitó Roberto Fantuzzi a la presentación de Sexman, que estaban hablando con respecto a la reforma tributaria. Y tú te das cuenta que ahí tanto los empresarios como también algunos precandidatos presidenciales entregaban una visión, y la verdad que es una visión bastante consensuada. Hoy día Chile tiene dos caminos. Uno, o la empresa entienden que tienen que pagar un poco más de impuestos para que efectivamente haya tranquilidad social, porque esa tranquilidad social va a significar mejor condición de vida, mayor equidad y mayor valoración de la población, o pagan menos impuestos y vamos a vivir un clima de efervescencia social en donde, fíjate que lamentablemente los últimos acontecimientos sociales importantes, el gas de Punta Arenas, los movimientos de Aysén, Pelequén, Freirina y la ubicación de los estudiantes, la única forma que ha sido es validar un movimiento social violento para que la gente le haga caso. Eso no corresponde. O sea, de alguna manera, y eso viene a evidenciar... Yo no lo catalogaría de violento. Yo lo catalogaría de más bien no legal, por decirlo. De acuerdo, no, pero fuera de la institucionalidad. Pero lo que voy yo violentos han sido los pagos han sido violentos. Lo que pasa es que lo que viene a evidenciar eso es que también hay un bajo nivel de representatividad. Y eso pasa porque el Parlamento tiene un 18% de representatividad, porque la concertación no está representando a muy poca gente, porque la coalición de centro-derecha también está representando poca gente, y nos damos cuenta que hoy día tenemos que hacer esas modificaciones. Y esas modificaciones pasan por hacer efectivamente modificaciones en donde tengamos mayor capacidad, cuando hablamos de valor agregado, mayor capacidad, por ejemplo, de innovación y desarrollo. ¿Pero cómo se hacen esas innovaciones? Haciendo modificaciones profundas de las reformas tributarias, de modificación.
deberían partir en temas políticos. En teoría sería, ¿no es cierto?, los representantes, la gente que se elige un representante, que en teoría pero se lleva el campaña no lo hacen. pero hace poco ganó ¿Por qué no lo hacen? hace poco ganó Cristina Fernández la elección en Argentina. Y yo me preocupé de ver toda la campaña televisiva que hicieron los candidatos, digamos. ¿Ah? Y me llamó poderosamente la atención un foco que hizo Cristina Kirchner, un spot para la campaña. Entonces salía una niña que decía, yo estudié acá, me formé aquí, salí fuera del país, estudié en las mejores universidades del mundo y hoy día trabajo en tal parte en Nestlé, no sé dónde. ¿Entendés? Con los mejores profesionales he aprendido todo. Mostraban en cine, estaba filmada, y de pronto ella decía, pero hoy vuelvo a la Argentina por un compromiso con el país, por un compromiso con esto, ¿no? Y porque, bueno, el gobierno era una campaña política, ¿no es cierto? Me abre las puertas para que desde acá empecemos a crecer, empecemos bien. Todo el discurso que conocimos, en el fondo era traer a los mejores que estaban afuera, profesionales, reclutar talento por acá y ponerle inteligencia a precisamente lo que ustedes dicen, a la materia prima, a la matriz, a la construcción de país. Entonces llamaba poderosamente la atención, tenía como buen spot argentino un tema de nostalgia, un tema emotivo, tenía mucho tango, digamos, que estaba muy bonito, estaba muy bien hecho, pero en el fondo el mensaje era, los mejores ya no se tienen que ir o no están afuera, sino que pueden vivir acá y van a volver acá a trabajar por el país, digamos. Entonces uno siente que también todo este tipo, aunque sea verso, necesita que parte de algún lado, digamos. El verso no tiene nada de malo. Claro, por eso te digo, todo este verso... ¿El verso per se? El verso es necesario. El verso por el verso, bueno, pero mira, lo que acá, lo que uno sentía era que por lo menos había un punto de partida para. O sea, decía, este Estado o desde este lugar nosotros vamos a construir una forma de ver el país distinta. Y uno cree de una otra forma que Chile necesita ponerse de acuerdo de nuevo, no solo en ese ámbito, sino que en distintos ámbitos, pero para poder se ver distinto a cómo se ve hoy día. Porque si no, no vamos a avanzar. No se avanza, porque en el fondo tú, dime, todo lo que ha pasado últimamente, los especialistas dicen que no sirve de nada. Esta reforma tributaria que viene, el ajuste tributario que viene, el tema, cómo está dispuesta el tema de la educación para el próximo año, o cómo vienen los próximos años, el tema de la banca, nuevamente, como que va a persistir siendo lo mismo. La ayuda a las pymes, que todavía no existe, cómo mejoramos el salario mínimo. No hay, hay mucha conversación, hay movimiento social, hay descontento, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambio hay real? Pero ¿sabes? El cambio real es que se ha evolucionado harto y el tema está hoy día arriba del tapete, antes no estaba. ¿Hace cuánto? De hecho, la Concertación, su gran argumento de defensa que tenía es que a mí no me dejaban esta cosa porque yo no tenía poder de negociación. Ni siquiera fueron capaces de ponerlo también sobre el tapete, este tema de discutirlo. Hoy día, por lo menos, yo creo que el gran avance, yo creo que eso lo conversamos también en los primeros programas en marzo, también concordamos que todos estos temas que estamos hablando hoy día de reforma y todo, vienen también fuertemente impulsados por los movimientos sociales. O sea, si tú piensas, o sea, ¿cuáles son los cambios reales que han acontecido? Son cambios políticos. Y esos cambios políticos dicen relación con maduración, ¿no? Y con procesos que van generando cambios o situaciones críticas, ¿no? O sea, lo de Aysén explota por una situación crítica. Las personas llegan, siempre hay un punto de inflexión o saturación de las situaciones que enfrentan las personas. También hay un cambio político global, ¿no? O sea, todo el sistema capitalista global mundial está en crisis hoy día, es incapaz de responder a las necesidades de la gente. Entonces eso, hay movilizaciones internacionales, se repercute aquí. El único cambio real que ha acontecido es a nivel de la conciencia política de la ciudadanía. Ha tomado más conciencia y se ha movilizado. Pero desde el Estado no hay. ¿Por qué pasa eso en Argentina? ¿Por qué ocurrió eso en Argentina? ¿Por qué es posible hoy día en Argentina nacionalizar YPF, eliminar las AFP? Porque hubo un cambio político ahí. Porque la crisis del sistema de representación fue tan crítica que tuvieron que sacar a los presidentes y renovar la dirigencia política. Y eso es lo que está pendiente hoy día en Chile, renovar la dirigencia política. Uno pregunta ¿por qué no se han hecho estos cambios? ¿Por qué esta reforma tributaria? ¿Por qué
¿Por qué seguimos con el mismo sistema? Ahí hay que uno entender, a empezar a preguntarse, ¿quiénes son los que tienen que hacer los cambios? Tú dijiste, los parlamentarios, correcto. ¿Y por qué esos parlamentarios, que se supone que entienden los problemas, que se supone representan a la ciudadanía, no hacen los cambios correctos? Y ahí la respuesta es obvia, porque no son genuinamente representantes, porque están ahí instalados por un sistema binominal que les permite a las grandes empresas y a los financistas poner a esos monos en el Parlamento. Y no es más que eso, digamos. Monos, pero a lo mejor son sí, monos, pero si monos gorilas algunos. A lo mejor si tienen que... O sea, monos, por favor, ¿cómo son los... Un discurso parlamentario. Es una metáfora, una metáfora. Claro. Pero sí tienen que obedecer, no sé si, yo no sé si efectivamente son unos monos, Son o monos. unos palitroques, de lo mismo. Palitroques, el hecho, monos, pero yo sí inútiles. creo que tienen que representar, a lo mejor también hay algunos que tienen, ¿no es cierto? Hay algunos también que tienen compromisos creados y a lo mejor tienen que responder frente a ciertos compromisos y le dan Ahí favor a está, gente. pues, ahí está, pues, tú de lo has ahí, dicho de manera certera. a tratar de decir que son Final, todos final, igual, final, no sé si son todos finalmente iguales. la sabiduría de la ciudadanía pasa como un tractor por arriba de el timing político de nuestro dirigente. Por ejemplo, intereses creados. Por ejemplo, mira esto, sí, mira claro, esto. hay muchos escenas sincrónicos. ¿Hace sí, cuánto claro. que la gente de Magallanes peleaba por el tema del gas, el combustible? Y hoy día tenemos 5,8 y hoy día grados bajo tenés cero. menos 8,9 grados. Si cuando uno ve y dice, chuta, era un tema. Sí, claro. Invisibilizado, ¿te das cuenta? Era un Porque uno tema, dice, cuando una ciudad amanece con menos como a 9 grados prácticamente bajo cero. Y por el Puerto Natales tiene menos 11. Claro, pero por eso te digo, ahora, o sea, no salieron a la calle porque están, porque querían poder, porque... Pero sin lugar a dudas que no. Y de hecho es el problema, porque no han sabido, es un tema que va absolutamente asincrónico, el tema político va por el camino absolutamente asincrónico a las necesidades sociales. Al punto que está abajo la representatividad y muchos políticos también ya están tomando el guante, o sea, ¿qué más? No estamos haciendo el gran tema hoy día en política, imagínate, el gran tema es el agravio que se ha hecho a la Santa María de todos los Andes de Chile, digamos, la doctora Bachelet, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Han agraviado a esta santísima madre de todos los socorros, del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, porque si es santa para alguien esta señora, es para toda esa cama de politiqueros que quieren seguir instalados en el poder. Ese es el gran tema. ¿Y qué pasa con el Transantiago? ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con la AFP? ¿Qué pasa con la ISAPRE? Problemas que los políticos deben estar todos los días pendientes, abocados a resolverlos. No hacen nada. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo nos instalamos en el poder? Si esto es una cosa escandalosa. Unos queriendo eliminar a esta santita, quemarla viva si es posible, digamos, y los otros salvándola. Ese es el tema político hoy día. Uno se pregunta, ¿qué es esto? Digamos? ¿Qué tiene que ver con las necesidades que y le tiene la pagamos sociedad? 12 millones de pesos a esta gente para que se dedican a ese tipo de cosas. Digamos. A mí me parece un escándalo. Esa es la política hoy día. Y son, por definición, con perdón de los monos, digamos. ¿Qué otra cosa les puede decir a esta gente que se dedican a perder el tiempo en ese tipo de prácticas? El ministro de Hacienda va a liderar una reunión de ministros porque dice que se viene a lo mejor muy mal la economía mundial. Por lo que está pasando en Europa, el presidente ha pedido que se ajusten. Vamos a hablar si es tanto lo que se viene, cómo Chile podría enfrentar una posible crisis mundial si tienen las herramientas, los elementos. Vamos a volver. Señores, al parecer se juntan las autoridades de gobierno, encabezadas por el presidente, el ministro de Hacienda, para ver cómo Chile reaccionaría. Tienen un plan, dicen. Una gran batería, dijo la ministra. La ministra Matei. Y lo tienen guardado hace rato también, dijeron, ¿no? Y uno busca, y no es mucha la... Pero démosle contexto, Alejandro. ¿Qué está pasando en el mundo para que el gobierno se preocupe y llegue a esta reunión? Europa está complicada, Europa está afligida, Europa tuvo un cambio con la salida de Sarkozy y la entrada de Holanda a Francia, con la cual la primera ministra alemana, Merkel, perdió todo piso político que tenía. Antes era un movimiento franco-germano que se movía en bloque y le pedía a todas las economías que estaban apretadas de la zona latina, de la eurozona, que empezaran a regular el gasto, que bajaran gasto y que optimizaran su proceso de gasto, y haciendo una muy fuerte opresión con respecto al consumo. Cuando sale Sarkozy y entra Hollande es de las personas que es pro consumo.
Y de hecho la única forma de poder salir de una crisis es generando consumos, pues si se genera consumo, se genera movimiento en la economía y con eso se puede empezar a recuperar. Entonces aquí hay un movimiento político que es bastante complejo. En este minuto Grecia, el día 17 de junio, tiene elecciones presidenciales, prácticamente está polarizada en extrema derecha y extrema izquierda, las cuales unos son pro seguir los acuerdos con la eurozona y los otros son, la izquierda es pro descolgarse de la zona euro y empezar con una moneda, retomar su moneda antigua. En España el presidente Rajoy ha salido más de una vez a hablar de que la banca española no va a necesitar salvataje. Lo más probable es que sí sea así. No, Rajoy dijo que no le iba a salvar él, digamos. No, dijo que no, que España no iba a necesitar. La semana pasada salió diciendo que los bancos españoles no iban a necesitar rescate. Pero si los han venido rescatando hace como 15 años. Exacto. Entonces, no necesitan más pero rescate. eso sigue afectando. Pero no le pasó, no tuvieron que nacionalizar un... Sí, banking, pero salió... Si no rescate eso que lo Sí, no, y eso significa pero es el Estado... Plata, pero lo que está diciendo un poco el presidente es que no va a salir a pedir plata a la zona euro, al Banco Central Europeo, sino que ellos como que pueden arreglar la cosa en casa. Y lo más probable es que eso no pase. Italia también está sentado en una bomba a tiempo. Entonces, se ha generado este conflicto en donde, dicen algunos, la única para mí, creo que más temprano que tarde, Grecia va a terminar saliendo de la zona euro. Y se van a salir Es la única forma que puede ser. No sé, mira, hay dos opciones. Si se llega a salir, efectivamente, si llega a salir todo de la zona euro, se puede quedar un descalabro más o menos grande a nivel mundial de efervescencia, de subidas de bolsa, de subidas de dólar y freno. ¿Y cómo le llega a Chile eso? ¿Cómo nos toca, digamos? Pero mira, eso es muy difícil pronosticarlo. A mí me gustaría hacer... ¿Cómo está Chinita en lo último? Porque Chinita parece que es Salvatore. China sigue creciendo. China y la zona bien, asiática, mientras esté exacto. bien, No el está mundo, Lo que pasa es que es importante, el mundo se mantiene relativamente Es importante que tengamos claro estable, tres ejes. La economía mundial se mueve por tres ejes. El eje americano, un pilar, el eje americano, otro pilar la zona asiática, Japón y China principalmente, y otra Europa. Mientras dos de los tres estén bien, está más o menos controlado. Y aparte, la gran preocupación que tenían los chinos hasta fines del año pasado era el tema inflacionario. Y con la bajada hoy día, por primera vez, hace muchos años, volvió a bajar, por ejemplo, el barril de crudo bajo los $90 de petróleo. Entonces, eso hace que también estén manejando de una manera más tranquila. ¿Por qué el crudo está tan barato y la benzina está tan cara en Chile? Eso hay que preguntarle al señor Telenap, porque yo no tengo respuesta aquí todavía. el manejo interno es totalmente poco transparente. Uno no sabe. Y obviamente ahí, una vez más... ¿no? El tema del combustible en Chile es muy una vez más está ahí decisiones que no son muy consistentes ni coherentes, pero dicen relación con mecanismos de funcionamiento y de fijación de precios que muchas veces son tan engorrosos que no se acoplan bien con la realidad y no se ajustan bien. Y está el circo. Pero a mí me gustaría decir una cosa sobre el tema de la crisis europea. Aquí lo que está finalmente en crisis no es Europa, digamos, no es Estados Unidos. Está en crisis un sistema económico, un modelo que se ha basado fundamentalmente en entregarle las grandes decisiones del Estado, de la economía y de la sociedad a la especulación financiera. Ese es el problema de fondo, ¿no? Ya lo decíamos hace un tiempo atrás, en algunos instrumentos financieros derivados que se llaman, que su valor o su relación con el precio dice relación con o deriva de un conjunto de otros instrumentos como el petróleo, el cobre, qué sé yo, los alimentos, la deuda del Estado, los derivados. Estos famosos instrumentos financieros tienen un valor en manos de 9 bancos, 3 veces superior a toda la producción económica mundial, a toda la producción económica mundial. Uno se pregunta en qué circo hicieron esto. ¿Cómo llegaron a esta situación? Muy simple, se le fue entregando a los bancos derechos y poderes para invertir y articular prácticamente toda la economía en lo que es la especulación financiera. La compra y venta de instrumentos financieros tengan o no tengan relación con la realidad, con la producción real. Y eso fue lo que pasó en el 2007, cuando un conjunto de instrumentos giraba en torno a hipotecas basura, ¿no? Que no tenían ningún valor, pero por los manejos y por la forma en cómo se combinan los distintos instrumentos financieros podían mantener, a todo esto también estaban involucrados las clasificadoras de riesgo, estas que
por decisiones políticas finalmente, definen si un país o un banco es AAA o BBB o AA o W, ¿no? Son absolutamente, nadie sabe muy bien cómo definen esos valores. Eso es lo que está en crisis. Y por eso que la llegada al poder de Hollande, que es socialista y que tiene un plan contra la austeridad, porque es importante decir esto, no es tanto pro consumo o pro austeridad, ¿no? De repente se utilizan los conceptos de manera un poco equívoca. El tema de la austeridad no es el valor de la austeridad en términos, porque siempre la austeridad es buena en todo ámbito de la existencia. Austeridad significa, en Europa y en el modelo en que hoy día está en crisis, reducir el gasto social, reducir el gasto en educación, reducir el gasto en vivienda, reducir las pensiones. Eso es, aumentar los impuestos a las personas, pero al mismo tiempo seguir pasándole dinero desde el Banco Central con créditos muy baratos a la banca internacional. Y que ellos, ¿no?, supuestamente van a resolver el problema. Pero lo que está claro hoy día es que no resuelven el problema, sino que lo incrementan, lo agudizan, porque ¿qué hace la banca con este dinero? No se la presta al lechero, no se la presta al panadero, sino que se la presta a un banco de inversión que se dedican a comprar y vender instrumentos financieros y que se dedican a especular en los mercados cambiarios y en los mercados de acciones, ¿no? Sí, pero ese es el problema, eso es lo que está hoy día en crisis. además, entonces, ¿qué es lo que hace Europa hoy día? Dice, basta, algunos países, Grecia está en esa dirección, en Inglaterra los laboristas han ganado muchos más escaños que los conservadores, Francia está cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo hoy día se está dando cuenta que ese modelo no funciona y que hay que entrar en un modelo más pensando más en las necesidades de las personas, y los estados tienen que comprometerse en esto, aumentando el gasto social, no aumentando los salvatajes a los bancos, sino que realmente haciendo funcionar la economía, poniendo plata en las lecherías, en las pesquerías, en las zapaterías. Eso es lo que se necesita, sí, Marcelo, y además, no lo hacen los bancos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero además dentro de toda la zona euro, principalmente los países de la zona sur, los que están, ¿no es cierto?, pegados abajo, los países latinos, han tenido rendimientos absolutamente deplorables durante muchas décadas. Entonces, ¿pero eso deplorable en qué sentido? De crecimiento, de capacidad productiva, Grecia, ¿no es cierto? Bueno, eso Italia, tiene que España, ver entonces, con la zona euro y con las desigualdades con que el sistema monetario europeo ha establecido las reglas. Hemos llegado a un punto en donde, fíjate que una de las cosas que se mueve inclusive es que, como la economía alemana está tan fuerte que en un momento determinado, si se llega a eliminar el euro, ellos vuelven al marco alemán como moneda, sería una moneda sumamente fuerte. Y unas posibilidades que se barajan dentro de todas las alternativas, uno que se elimine completo el euro, que yo creo que generaría un descalabro importante en términos de crecimiento y estabilidad económica a nivel mundial, y confianza. Que la confianza, que es una palabra tan... Y la incertidumbre se dispara, digamos. Tan generosa, digamos. Exacto. Y por otro lado, otra de las políticas que a lo mejor se descuelgue solamente Alemania. Porque el riesgo, lo que tenemos, para que la gente entienda, es hoy día por qué la gente no pone plata en Grecia, no pone plata en Italia y la pone en Alemania, porque el costo de un euro es el mismo en Alemania, en Italia y en Grecia. Y hacerlo producir tiene el mismo costo. Entonces, si yo bajo los precios, si yo vuelvo al dracma en Grecia y devalúo la moneda fuertemente, o sea, se especula que bajaría un 50 o 60% del valor de la moneda, para el inversionista sería atractivo poder meterse ahí, ¿no es cierto?, a invertir, y con eso obviamente recuperar la economía. Lo que pasa es que cuando tú tienes economías tan disímiles, esto es lo mismo que pasó en Argentina con el dólar. Pegas con moco la economía. Lo mismo que pasó en Argentina con el dólar, que estaba pegada a la economía norteamericana por la paridad en la moneda. Por decreto ley. Obviamente eso no tiene ningún sentido. Tienes distintas productividades, distintos poderes de negociación, y en consecuencia los que pierden siempre ahí van a ser los más improductivos, los que tienen menos, los más débiles. Y obviamente, ¿en qué terminó eso? En la salida de Argentina del dólar. Y es lo que va a pasar con Grecia, con España, y se va a reventar el sistema. Irlanda y Portugal, que son los que va a reventar el sistema como tiene que ser, digamos. Porque los países, ¿no?, si quieren tener cierta autonomía, decisiones propias, ordenar sus políticas económicas en función de los intereses de las personas, o si no, tienen que tener su autonomía económica, y la autonomía económica pasa, entre otras cosas, por una moneda autónoma. Claro, pero además culturalmente son distintos, buscan otras cosas. O sea, el gasto social, me imagino, de países como Grecia,
no muy tiene distinto al de Alemania. nada que ver con el gasto social de países como Alemania, Exacto. digamos. Y de hecho, por ejemplo, Están retardando nomás lo que va a pasar. Y me imagino que los griegos, por su tremenda tradición de pensamiento, digamos, ellos y gastarán más, digamos. Ellos querrán más que el Estado, tendrán otra filosofía, porque muchos acusan que los griegos gastan mucho, que las pensiones eran muy buenas, bueno, que se trabajaba muy poco. Otra de las políticas de seguridad. Cada país tiene su cultura, digamos. tiene su Pero ritmo, eso también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque finalmente las economías que gastan más, ¿no? Aunque, bueno, si hay recursos, ¿no? Y si hay los ingresos suficientes, a mí me parece que no está mal, digamos. Lo que pasa No, es que por eso Grecia- te digo. Lo que pasa es que Ahora, Grecia pedía pero plata nomás, porque había plata que le pasaba. hay que tener cuidado con eso, porque la crisis, y eso que a mí me parece que es importante volverlo a repetir, porque lo repiten 1.000.000 de veces, por cada vez que uno repite menos A, ellos repiten 4 veces A, ¿no? Entonces, aquí hay que decir una cosa muy clara. La crisis europea no tiene que ver ni con el gasto en la educación, ni con el gasto en la salud, ni con el gasto en las pensiones. Tiene que ver con el salvataje de los bancos, con un sistema permanente de endeudamiento del Estado para financiar a la banca, para sostener a la banca, que ha aumentado de manera gigantesca los déficits y la deuda del Estado. No es una deuda para educación, para salud, para vivienda, como permanentemente se quiere hacer ver en el medio de los economistas en Chile, para justificar, obviamente, todas las políticas que no es de autoría, sino que restricción de gasto, restricción de educación, restricción de salud. Esos beneficios que históricamente lo habían ganado los europeos después de grandes luchas políticas y sociales, hoy día se les quieren quitar en el nombre del déficit fiscal, que no es culpa de esos gastos, sino que es culpa del descalabro financiero en que está metido el mundo en general. Ese de hecho, tema a mí me parece importante. Krugman ¿hace cuánto tiempo que viene planteando que el fin del euro viene hace como 6 meses? Krugman, perdón. No sé, yo no leo a cada rato a Krugman, pero hace rato que viene diciendo que Grecia la única forma que tiene de salir es incrementando el gasto, que él ve el fin del euro, lo veía con una visión bastante pesimista que 6 meses. Entonces, pero además uno se pregunta lo siguiente, ¿cuántos años que llevan con políticas de austeridad, de restricción del gasto? ¿Cuántos años? ¿Y han resuelto el problema? No lo han resuelto de ninguna manera, lo han incrementado, lo han agudizado. Entonces ahora ya que empiecen a pensar distinto. ¿Y cómo le toca ¿no? a Chile esta crisis? ¿Cómo sientes tú? ¿Es para que se junten los ministros? Porque también esto del miedo es muy pernicioso. ¿Ah? El otro día en la radio me llegaban cuántos mails, porque se dio mucho miedo a inicio de año, ¿no es cierto? Que se venía malo el año, y en diciembre, noviembre, despidos, bajas de sueldo. Entonces, hoy día salió tasa de desempleo Chile 6,5%, bajó incluso una décima. Chile en términos económicos está bien, pero obviamente somos la octava economía más abierta del mundo, y eso involucra que si hay movimiento afuera eso va a pegar. ¿En qué está pegando hoy día? Principalmente la incertidumbre hace que las bolsas tengan un comportamiento absolutamente erróneo y también hacia la baja, y también que bajen los commodities. Hoy día Chile bajó el valor del cobre, está cerca de los $3 con 42, 43 centavos la libra. Entonces, eso hace que también suba el dólar. A la gente le hace más caro comprar cosas importadas. Pero las medidas que pueden hacer, la verdad que este problema... Pero hablemos primero del empleo. Lo que pasa es que este problema europeo tiene tantas posibilidades... Hablemos primero del empleo para bajar el tema. Lo que pasa, Julio, que tiene tantas posibilidades de desenlace esta historia, que es muy difícil también saber cuál va a ser el cauce que va a tomar. No sé, comparte conmigo, Marcelo, el tema, pero sí, no sabemos qué va a pasar. O sea, puede ser que efectivamente Merkel termine cediendo frente a la presión de la economía que quieren generar más gasto y que sabe que más perfecto. Vamos a hacer los famosos eurobonos y con eso a lo mejor se estabiliza el tema por patear la deuda durante 5 años para adelante y el tema se estabiliza. O puede ser que se genere, ¿no es cierto?, una fuga desencadenada de diferentes naciones del euro y el tema sea mucho más rápido. Entonces, es muy difícil poder generar recetas y poder predecir lo que va a pasar, porque también bueno, es absolutamente entonces, ¿para qué se va a errático. juntar el presidente con los ministros? Es que eso es parte de la mañana, para generar tranquilidad, no sé, es para parte de la bajar fernalia que levantan permanentemente. Y además, nunca hay que olvidarse que en este escenario lo que trata de hacer el Estado y el gobierno particularmente es contener la demanda social, que viene creciendo paulatinamente. Viene creciendo, el descontento crece, eso se expresa en demanda social, y eso obviamente obliga al Estado a responder, y como el Estado está bastante reacio a responder favorablemente a eso, no les interesa mayormente, entonces
generan estos efectos, ¿no es cierto?, psicológicos. Esto puede ser muy difícil, puede ser muy complejo. No sabemos cómo hacer, como decía Alejandro, no es fácil predecir qué va a ocurrir. Va a depender de cómo reaccionen los gobiernos europeos ante la crisis, porque si reaccionan gastando más, pero nosotros nos vamos para arriba, digamos. Los chilenos, digamos. ¿Dónde nos pegaría? Nos pegaría el cobre en fundamentalmente. El cobre podría ser un factor. El precio del dólar. Pero si sube el precio del dólar, las exportaciones los benefician. Claro, y el motor de la economía chilena son las exportaciones. Por lo tanto, pero también se tendría que hacer, habría un proceso, también habría una desaceleración económica. O sea, de hecho, fíjate que está el tema de que es un poco también inconsecuente. Hoy día están hablando también el ministro Larraín, nunca ha hablado de crisis, sino que está hablando de desaceleración. En el mundo no hay recesión. Hay recesión en la zona euro, pero cuando el país en su totalidad se calcula que el año 2012 va a tener un crecimiento en torno al 3 o 4%, ¿a usted que le gustan las cifras? ¿En cuánto creció Sudamérica? La economía emergente este año tiene un súper buen diagnóstico. Perú tiene un crecimiento calculado sobre un 6%, Colombia también está hablando un 4,7, un 5,2, Chile sobre un 4%, México también sobre un 4%, Argentina no sé cómo, no, para mí Argentina me resto, pero en la economía no, si no soy dueño del Repsol tampoco, a mí, y esto, mira, la tercera están preocupados que se arranquen los dólares los argentinos, por algo será. Entonces están preocupados de que están preocupados de alguna manera. La economía de la gente está andando bien. De hecho, una de las cosas buenas que hizo Chile fue diversificar su exportación y tener diferentes socios a nivel internacional, y eso de alguna manera también amortiguó el factor crisis. Para la economía chilena lo complicado es el cobre. Si baja el precio del cobre, ahí nos vamos a complicar. Pero también hay que decir lo siguiente. ¿Pero en cuánto está calculado el precio del cobre? El presupuesto nosotros sacado en base a $3. Como 3,5, no sé. Pero mira, es importante decir lo siguiente también. Estamos con excedente. Si llega a haber una crisis en Europa que signifique un desmedro del crecimiento económico en Chile, bueno, eso en realidad a los chilenos no les va ni les viene. Porque las exportaciones las hace el 1% de las empresas. El 96% de las exportaciones en Chile las hace el 1% de las empresas, que son mega empresas, que además no dan empleo. Dan menos del 10% del empleo. Por lo tanto, las exportaciones, si bien tiran los indicadores macroeconómicos, el empleo, la inversión, o sea, el crecimiento económico, la inversión, en realidad no va a complicarle mucho más la vida a la gran mayoría de los chilenos. Pero esto puede tener una segunda lectura, y la segunda lectura es que ante una situación de crisis del modelo global, obliga también en Chile a repensar este modelo, obliga también a modificar las políticas, y va a obligar necesariamente al Estado a un compromiso mayor, que es lo que hoy día se necesita para mejorar significativamente las condiciones de vida de los chilenos. Así que yo lo veo, en realidad no me complica mucho lo que vaya a pasar. De hecho, nos estuvieron amenazando el año pasado con que venían, porque bueno, y no pasó nada. Tenían los 12 jinetes de la apocalipsis y la verdad que no pasó así. Entonces hay que ver, yo creo que hay que tener tranquilidad, la gente que tiene inversiones, que busque a lo mejor depósito a plazo, que sean más regulados, que se evite un poco la especulación, pero primero hay que ver qué pasa. Yo creo que sería responsable empezar nuevamente a dar recetas de cocina de cosas que no sabemos que pueden pasar. Le agradezco, Alejandro, le agradezco, Marcel. Muchas gracias por venir al programa. Y nosotros vamos a cerrar, le agradecemos la sintonía, el cariño. Vamos a cerrar.